Buenas a todos nuestros lectores y seguidores de El Informador que nos sintonizan hoy a esta hora. Nos encontramos con el señor Sergio Díaz Granados Gida. Él actualmente se desempeña como el director ejecutivo para Colombia y Perú del Banco Interamericano de Desarrollo y adicionalmente cumple la función de ser presidente del Comité Coordinador del Directorio Ejecutivo. Muy buenas tardes, señor Sergio, ¿cómo está? Le habla Adriana Cuadro, del periódico El Informador de Santa Marta. Gracias, Adriana, por la invitación y aprovecho para desearles que te encuentres bien de salud, al igual que toda tu familia con el medio de esta situación tan dramática del 2020, de la pandemia, y aprovecho para saludar a todos en la casa, en El Informador y por supuesto a quienes vean esta grabación, este programa, saludarlos igualmente y desearles que se encuentren lo mejor de salud. Muchísimas gracias, señor Sergio, igualmente. Bueno, me gustaría empezar la entrevista preguntándole un poco sobre el cargo que usted desempeña. Sabemos que es un cargo de mucha responsabilidad, un cargo de alto nivel. Entonces, nos gustaría saber en qué consiste. ¿En qué consiste en lo que usted hace actualmente desde Washington? Claro que sí. Yo, si me permite, comenzaría primero explicando un poco la función del banco. El banco es una institución que fue creada hace 61 años con un propósito de financiar el desarrollo en América Latina y el Caribe. El banco es una especie de puente que conecta al hemisferio. Nació con una apuesta de Estados Unidos y de América Latina para poder darle la oportunidad a los gobiernos de encontrar una fuente de financiamiento saludable en términos de plazos y en términos de tasas. Así nació el banco hace 61 años, siendo presidente en Colombia Alberto Lleras, siendo presidente en Estados Unidos Dwight Eisenhower. Y así comenzó el banco. Y comenzó, por supuesto, con un directorio que representa a los países socios del banco. Colombia es un accionista fundador del banco. Y como tal, Colombia ha tenido durante 61 años un vocero al interior del banco, que es el cargo que yo represento en este momento. El banco tiene 14 directores que representamos a los 48 países socios del banco. En mi caso particular, yo estoy en una silla, en una de esas posiciones que representa a Colombia y Perú, que son los dos países que represento al interior del banco. Otros países, como el caso de Japón, por ejemplo, representan muchos más países, representan a Gran Bretaña, a Croacia, a Israel, hay una silla de Estados Unidos, una silla de Brasil. En total, los directores lo que tenemos es la función de orientar la dirección estratégica del banco, aprobar, es un directorio ejecutivo y como tal tiene que aprobar las operaciones que hace el banco, operaciones de crédito para el sector público y para el sector privado. En ese sentido, este año el directorio, tanto en la parte pública como en la parte privada, aprobará operaciones por cerca de 22.000 millones de dólares. Esta es una organización de casi 4.000 funcionarios entre América Latina y el Caribe y Washington, también con oficinas en Europa y en Asia, y conectamos además como banco a muchos donantes internacionales que están interesados en el desarrollo de América Latina o en atender temas que son esenciales para el desarrollo de América Latina, bien sea la resiliencia al cambio climático, los temas de sostenibilidad ambiental, los temas de reducción de pobreza o también los temas de promoción de políticas de igualdad de género o de diversidad. De manera que imaginémonos que este sí es un banco, opera como banco, pero es interamericano, es decir, conecta a toda la región y además es de desarrollo. Luego, toda nuestra vocación está dirigida no a producir utilidades, sino a generar excedentes que sean en beneficio de América Latina y el Caribe. Es una gran cooperativa de países que opera con principios democráticos en la toma de sus decisiones. Señor Sergio, de esos temas que usted me mencionó, a los que van dirigidos las inversiones del banco, ¿cuáles dirían que son los más urgentes ahora mismo en Colombia y pues en Perú, que son los países como que están siendo representados ahora mismo? Sí, yo diría que hay unos temas que son urgentes en este momento porque esto es un año absolutamente inusual para todos. Lo es para ustedes en los gobiernos, lo es para nosotros en el banco, lo es para los colombianos en su vida diaria. Esto es un año que alteró completamente las prioridades y obliga a todas las instituciones a nivel mundial y multilateral particularmente a reagendar sus agendas, a reorganizarlas y a tratar de ser mucho más asertivos en dónde colocar los escasos recursos que tenemos. Entonces, yo creo que hoy la prioridad está orientada a la generación de empleo, que es la gran preocupación que tiene hoy América Latina y el Caribe, porque la pandemia, que es diríamos, un triple evento de parálisis, porque por un lado tocó confiscar a la gente en sus casas, una parálisis de la gente en su interdependencia, en su interacción,
también fue una parálisis en el consumo de bienes y también fue una parálisis en el movimiento de capitales. Entonces, esos triples paros que tuvimos, sobre todo desde marzo hasta hace muy poco, obligan a este tipo de instituciones multilaterales a rediseñar de una manera su apuesta y sus programas de trabajo. Yo creo que hoy la prioridad es el empleo en la región y en nuestro país no es la excepción. Tenemos unas tasas de desempleo muy altas. Si bien han mejorado los últimos 4 meses, cuando uno mira la última medición de agosto, vemos que hay una reducción casi del 16% ya. Pudiéramos vaticinar que si sigue esta tendencia para enero del año entrante, pudiéramos estar llegando a niveles del 12%, que siguen siendo altos, pero que la tendencia es a generar más empleo en la medida que la economía se va reabriendo. Yo creo que el rol que tenemos que jugar en este tipo de instituciones es ayudar más en ese proceso de transformación y de generación de empleo. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿existen algunas políticas que sean específicas para tratar en la pandemia por COVID o llamarlo de una forma, la época post-COVID? ¿Existen algunas estrategias que sean determinantes para abordar esta situación, esta problemática? Claro, nosotros desde que comenzó, digamos, los anuncios de que estábamos entrando en una zona, digamos, de pandemia, el banco tiene una división de salud muy sólida, ha venido trabajando con los países proveyéndoles información, diseño de políticas tanto para el inicio del proceso de pandemia, de manejo de la pandemia y la cuarentena, como en los procesos de reapertura. En eso el banco ha venido ayudando directamente a cada uno de los gobiernos, mantenemos una comunicación muy fluida. El banco ha ido produciendo conocimiento segmentado para distintas áreas de América Latina y del Caribe. No es lo mismo cerrar y abrir una isla en el Caribe que cerrar y abrir un país grande como Colombia. De manera que para cada país se diseñó una estrategia distinta de políticas que están disponibles para el público y para los gobiernos, por supuesto. Y también hemos hecho una valoración de lo que el mundo que nos espera al final de este túnel de la pandemia. ¿Qué nos espera al finalizar de la pandemia? No vamos a tener lo que teníamos en febrero, lo que teníamos en marzo. El mundo que nos espera es un mundo muy distinto, con más irritación económica y social si se quiere. Y luego hay que prepararse para ese mundo post pandemia, que no va a ser una cosa que va a pasar de un día para otro, sino que gradualmente iremos entrando en él en la medida en que aumente la capacidad de testeo, en la medida que aumente o llegue la posibilidad de una vacuna o un tratamiento. Y en ese sentido el banco va trabajando con los gobiernos de la región. Nosotros hacemos parte de ese diálogo permanente con los fondos en los cuales ya Colombia y Chile se inscribieron, con COVAX y Gavi, que son fondos multilaterales para el desarrollo de la vacuna. Y ahí el banco también mantiene unos equipos de trabajo muy cercanos a la iniciativa global para las vacunas, el Gavi, para justamente generar la certidumbre que se requiere para continuar los procesos de reactivación. De manera que el banco, su división de salud, está en atenta comunicación y diálogo con los países de la región y particularmente con Colombia, por supuesto, mantenemos un grado de comunicación importante. Señor Sergio, bueno, y en cuanto a la situación en Santa Marta, usted sabe que Santa Marta es una ciudad que está todavía bastante rezagada en comparación a otras capitales del país. Y teniendo en cuenta el conocimiento que usted tiene en torno a toda esta situación, ¿qué recomendaciones podría darle no solo a los dirigentes, sino a la ciudadanía, a las personas para poder salir adelante, para poder superar todas estas adversidades que han estado ocurriendo, para poder revivir la ciudad, reactivarla completamente? ¿Qué le recomendaría? Gracias, Adriana. Mire, yo creo que la clave está en el trabajo público-privado. Creo que es de la esencia de lo que uno ve hoy en América Latina. Las ciudades que se han logrado reabrir con mayor coordinación con el sector privado son las que más rápidamente están recuperando el empleo y recuperando la tranquilidad. Yo creo que es esencial lo que vemos desde el banco, es el diálogo público-privado como un factor esencial para la recuperación. Es importante aquí la confianza mutua para poder trabajar y para diseñar el tipo de políticas y el tipo de decisiones que van a requerir del esfuerzo coordinado de lo público y lo privado a nivel local. Yo creo que eso sería como un primer gran criterio que vemos repetidamente, digamos, en los casos en los que el banco ha ido valorando alrededor de América Latina y el Caribe. Lo segundo es que tiene que haber una apuesta irreversible por la transformación digital. Porque esto que estamos haciendo hoy, de comunicarnos de la manera que lo estamos haciendo,
que se volvió ya una práctica cada vez más repetida de tener distintas interacciones, pero todo virtual, va a hacer que el empleo hacia adelante cambie de esa manera. Hoy grandes empresas están ofreciendo, por ejemplo, las de servicios, de tecnología, de software, ofreciendo empleos para el país, pero ya no para una ciudad en específico, sino para el que tenga talento. Entonces yo diría aquí la segunda parte de la reflexión es, para los gobiernos locales es no solamente entender que tienen que trabajar de la mano al sector privado, sino que hay que trabajarle a fondo por la apuesta de digitalización de la economía, de la sociedad, y eso afecta todas las órbitas, porque no hay un solo sector que el software o la tecnología no vaya a alterar en los próximos años. Ya lo hizo. Lo hizo con la salud, lo hizo con la educación, lo ha hecho con los medios de comunicación, con el turismo. Todos los sectores están atravesados por la tecnología en mayor o menor medida, y esto es un cambio que apenas está comenzando. Porque en la medida en que hemos tenido más velocidad en la comunicación en los últimos 30 años, más disrupción se ha ocasionado. Entonces, no es lo mismo la tecnología de mediados de los 90 con aquel internet telefónico que nos tocó a muchos, que somos de la generación previa al internet, que tenemos un internet súper lento, que para descargar una página había que sentarse y esperar, tomarse el café y esperar a que la página cargara, al internet que tenemos hoy, que es como lo estamos haciendo contigo, esta charla, en forma tan rápida y tan directa. Entonces imaginémonos ahora qué va a pasar en los próximos 15 o 20 años en tecnología. Estamos esperando más velocidad, más gente conectada, y eso va a transformar todo. Entonces yo creo que hay que apostarle a eso en serio. Y hay que creerse eso desde la ciudad. No solamente desde, el gobierno tiene su convicción en esto, pero también hay que creerlo desde la ciudad. Y vemos ciudades que están más preparadas, que yo creo que hoy que Santa Marta en esto, las ciudades grandes, por ejemplo, con estrategias muy claras. Medellín lo tiene, las tiene, yo siento que Barranquilla también la está desarrollando, Bogotá la tiene también. Yo creo que las ciudades no importa el tamaño, no es que sea ciudad grande o pequeña, todas deben tener una estrategia de digitalización muy fuerte que acompañe al sector privado y que ayude sobre todo a la generación de empleo. Y justamente relacionado con eso, creo yo que el gran dinamismo del empleo va a llegar por servicios. Por allá es donde viene la gran ola de empleos y la gran ola de empleos bien remunerados. El país necesita ese tipo de empleos. Eso requiere formación, talento, bilingüismo, y a esas apuestas hay que llegar para que efectivamente podamos capturar la mayor cantidad de ese empleo que se va a generar de manera dispersa en el mundo. Vamos a una competencia por el talento. Y esa competencia por el talento va a ser además deslocalizada. No requiere pasaporte para viajar. Lo que requiere es tener la formación y un sitio de trabajo. Y yo creo que por ahí van las apuestas hacia adelante de nuestras ciudades. Y lo otro, por supuesto, es resolver los problemas centenarios que tenemos. Problemas de coberturas de agua potable, de calidad del aire en las ciudades grandes, de manejo de residuos sólidos, que no puede ser que todavía el plástico y plásticos de un solo uso, por ejemplo, naveguen por los ríos sin ningún tipo de restricción. Y decenas de miles de toneladas de sedimentos contaminantes sean echados a los ríos y los ríos al mar. Ese tipo de desafíos, que todavía son desafíos que yo diría del siglo pasado, que están hoy presentes más que nunca, necesitan una estrategia clara. Y socios como el banco operan muy bien en ese tipo de retos. Ahí es donde yo creo que hay que aprovechar la oportunidad para diseñar una estrategia de financiamiento que le sirva también a las ciudades. Y yo creo que es un poco lo que uno esperaría que pasara en adelante. Y es este tipo de instituciones, ya sea el Banco Mundial o el Banco Interamericano o las agencias de desarrollo europeas. Piensa en Alemania, tiene su agencia la KfW, o Francia, que tiene la Agencia Francesa de Desarrollo. Esos bancos están con capacidad de generar capital. Eso no lo había hace 25 o 30 años, en el tamaño que lo tenemos hoy. Hoy hay mucho más capital en el mundo. Va a haber mucha más liquidez en los próximos años. Lo que hace falta es tener una estrategia clara de cómo financiar esos proyectos, ya sean públicos o público-privados, para que efectivamente hagamos las inversiones que se requieren para mejorar la calidad de vida. Y eso creo que es un tercer factor. Entonces yo diría, primero es una buena alianza público-privada, segundo es apostarle en serio a la digitalización, y lo tercero es apoyarse en el financiamiento de obras estratégicas utilizando el excedente de capital que hay hoy a nivel mundial. Listo. Bueno, entonces ahora sabemos que el banco inició una nueva dirección este 1 de octubre. Inició como un nuevo periodo de dirección.
¿cuáles son los retos que de pronto podría estar enfrentando esta persona que está dirigiendo esta entidad ahora mismo? ¿Y cómo podría estar, cómo podría afectar la próxima reunión del PIB que está programada para el 2021? ¿Cómo podría engranar todo eso? Buena pregunta, Adriana. Mire, el banco en 61 años de historia ha tenido solamente 5 presidentes. Esto en 61 años. La semana pasada fue la transición del cuarto al quinto. Fue una semana muy importante para nosotros dentro del banco porque hemos tenido solamente hasta la semana pasada 4 presidentes. Hoy arranca el 1 de octubre, comenzó el 5º presidente. El enfoque del nuevo presidente obviamente está asociado con el entorno en que está América Latina. Esto es, necesitamos generar empleo. Pero no cualquier empleo, necesitamos hacer un empleo que reconozca la necesidad de empujar a la mujer, porque la región ha estado rezagada con respecto al ingreso de la mujer, lo cual además es una limitación grandísima para nuestro desarrollo. Y las estadísticas demuestran que el 60-70% de las empresas que son administradas por mujeres tienen inclusive mejor rentabilidad que las administradas por los hombres. Entonces queremos hacer una apuesta por el género también. Pero adicionalmente vemos también un desafío en que hay un desacople comercial entre los 2 grandes socios a nivel mundial, que son China y Estados Unidos. Y eso le da una oportunidad enorme de desarrollo a América Latina, porque somos una región más cercana a un mercado grande que es Estados Unidos. Pero si uno mira todas las Américas, estamos hablando que somos cerca de 1.000 millones de personas, desde Canadá hasta Argentina, con una gran capacidad de consumo, conectados, en el caso de Colombia, en el centro del hemisferio, pudiéramos ser mucho más efectivos en las cadenas regionales de valor. Es decir, producir, transformar desde nuestros países bienes o servicios para enviarlos a los mercados más grandes de la región, sea México, Estados Unidos, Canadá o Brasil. Una apuesta grande de esta transición, que la ha mencionado el presidente del banco la semana pasada, y en el cual Colombia particularmente quiere jugar un rol, una estrategia más clara, es en lo que se llama el nearshoring, que es la oportunidad de atraer empresas a la región, generar empleo, generar inversión, y desde aquí producir hacia distintas partes del mundo, pero particularmente dentro del hemisferio. Esa es una de las estrategias centrales que el banco quiere apoyar y financiar. No es fácil, es tal vez el camino más difícil, convencer a una empresa de que está en un sitio, que le puede ir mejor en otra, que tiene que comenzar a reconocer el terreno, la gente, las reglas, las normas, para poder moverse de un lado al otro. No es una tarea fácil, es una tarea compleja que requiere paciencia y requiere mucha articulación entre los gobiernos locales, el sector privado y por supuesto las entidades financieras. Y yo creo que es una apuesta grande que el nuevo presidente quiere hacer y que el banco quiere hacer también. Y yo creo que por ahí va parte del esfuerzo que veremos en los próximos años en esa transición. Ahora, en la segunda parte de tu pregunta, que es la reunión anual, este año teníamos previsto hacer nuestra reunión en Barranquilla y unas discusiones previas en Santa Marta. Habíamos acordado focalizarnos en 2 temas grandes en Santa Marta, que era analizar el tema de las ciudades sostenibles y los temas de migración, porque nuestras ciudades del Caribe hoy son receptoras de una gran migración desordenada, súbita, de Venezuela y de otras partes, pero esencialmente de Venezuela. Y eso, por supuesto, tiene unas presiones muy grandes en los servicios públicos locales y queremos tener esa conversación a comienzos de este año antes que llegara el COVID. Y nos tocó aplazar todo por ocasión del COVID y lo tendremos el año entrante. En principio tenemos la fecha entre el 17 y el 21 de marzo del 2021 y habrá que pensar de cuál será el formato más interesante para hacer estas discusiones y puede que tengamos que agregar unos temas nuevos, pero yo creo que estaremos con Dios mediante en Santa Marta y en Barranquilla en la tercera semana de marzo del 2021 con el nuevo presidente del banco, con los directores y de pronto con alguna participación de los ministerios de Hacienda de otros países, discutiendo estos temas de sostenibilidad, de cambio climático, de mejor funcionamiento de las ciudades, de los temas migratorios, en Barranquilla y ojalá también en Santa Marta, porque creo que hay una gran oportunidad para apreciar, digamos, los desafíos que tienen ciudades intermedias como Santa Marta. Y Santa Marta puede ser perfectamente el prototipo de cualquier ciudad intermedia en América Latina. Yo sé más para recordar esto a la audiencia, pero la región hoy, casi el 86% de los habitantes de América Latina y el Caribe están en ciudades de más de 200.000 habitantes. Es decir, si uno pensara hoy en América Latina, es una región
rápidamente urbanizada, con grandes desafíos en calidad del agua, calidad del aire, manejo de residuos sólidos, y por esa razón hace sentido hablar de ciudades dentro del banco. Esto no quiere decir que dejemos por fuera el mundo rural, al contrario. En sentido contrario, más del 85% del territorio de América Latina, que es territorio rural, tiene casi el 15% de la población. Y es la población más pobre y de más baja productividad. Entonces el banco tiene estrategias diseñadas para ambos hemisferios, tanto para el mundo urbano como para el mundo rural. Y quisiéramos que esas discusiones particularmente se vieran en Colombia el año entrante, en marzo, cuando vayamos con la reunión anual a Colombia. Señor Sergio, usted me comentaba ahorita al comienzo de su intervención, me comentaba algo del rol de géneros en las empresas. ¿Qué le falta de pronto a Colombia para que la mujer tenga mayor presencia en este mundo empresarial? Porque sabemos que pues históricamente ha sido difícil que una mujer pues logre ocupar un cargo de esto, sobre todo crear empresa, que de por sí ya es complicado. Entonces, de pronto, ¿existen algunas estrategias por parte del banco o se ve algo a futuro, se está proyectando alguna estrategia para ampliar el papel de la mujer en todo esto? Correcto, Adriana. El banco tiene desde hace ya varios años una convicción muy profunda de que para efectos de alcanzar el nivel de desarrollo es importante incorporar al peso de la economía el rol de la mujer. Más del 50% de los habitantes son mujeres y su incidencia en el mundo económico no es igual. Es decir, a pesar de su peso demográfico, su peso económico no es igual y persisten las grandes brechas en el ingreso, por muchas razones. El banco ha diseñado estrategias en ese sentido, tiene marcos de acción para promover aún más las políticas de género dentro de las empresas, en los emprendimientos, dentro de la escala salarial, y en ese sentido el banco va avanzando con estudios y mediciones cada vez mucho más profundas de América Latina y del Caribe. Podemos decir que Colombia, dentro del contexto regional, es un país que tiene una buena evolución, y si lo miramos por la OECD, recientemente, hace escasas 2 semanas, la OECD sacó un ranking de justamente estas brechas de ingreso, y Colombia está entre los países dentro de la OECD mejor rankeados en las políticas de género y de ingreso. Dicho esto, no es suficiente. Hay que hacer una serie de acuerdos con el sector privado que garanticen que el ingreso de la mujer y el ingreso del hombre están absolutamente nivelados cuando los cargos son similares o de responsabilidades similares. No hay ninguna razón, ni ética, ni económica, que justifique que una mujer tenga menos ingresos que un hombre en el sector privado, por ejemplo, haciendo los mismos tipos de trabajo o responsabilidades, o que no tenga el acceso a ese empleo con ocasión de su condición como mujer. Y esos son los temas que el banco más quiere atacar de fondo. Y adicionalmente, desde que inició la presidencia del nuevo presidente el 1 de octubre, él ha hecho además un mensaje que compartimos en el directorio de que hay que promover aún más el emprendimiento entre mujeres. Y hay una preocupación adicional, y es en esta gran destrucción de empleo que hemos tenido en el 2020, los grupos más afectados por la destrucción de empleo han sido las mujeres y los jóvenes. Y de hecho las tasas de desempleo en mujeres y jóvenes son el doble y el triple que las de hombres a la misma edad. Y adicionalmente los empleos que se van a generar en los planes iniciales que vienen son mucho empleo que por lo menos un 60% según estadísticas apuntan a ser empleo generado para los hombres. O sea, no solamente hay más desempleo en las mujeres, sino que además hay menos oferta de empleo para las mujeres. Eso el banco lo viene alertando desde que comenzó el proceso de la pandemia, y por esa misma razón, digamos, muchos de nuestros esfuerzos en el año entrante van a estar orientados a cómo reactivamos el empleo, y un empleo que sea también en condiciones de igualdad para las mujeres, en términos de oferta y en términos de ingreso. Yo creo que por ahí va a ir el gran esfuerzo del banco en los próximos meses, y es muy probable que este sea uno de los temas a discutir en la reunión anual en Colombia. Todavía sus líneas temáticas se están terminando de organizar, pero yo anticipo que uno de los temas con seguridad serán los temas de género, que habrá que discutirlos, no solamente para Colombia, sino para toda América Latina y el Caribe. Bueno, entonces ahora en esta última parte de la entrevista, señor Sergio, me gustaría ahondar un poco sobre su carrera, su recorrido, cómo de pronto arrancó, cómo despegó, cómo logró ir escalando hasta llegar hoy en día a ocupar el cargo que usted tiene. De pronto, si hizo algunas gestiones aquí en Santa Marta, ¿cómo fue el proceso?
yo diría que es un poco de evolución espontánea, Adriana, y es un poquito como orientado a lo que uno internamente puede considerar una vocación o una inclinación por el servicio público. Yo terminé mis estudios de Derecho en la Universidad Externado de Colombia y me tocó una época compleja al final de la universidad porque fueron los años más duros de la violencia de los carteles del narcotráfico, en los años 89, 90, 91. Me tocó presenciar, siendo estudiante de Derecho en la facultad, en la Universidad Externado de Colombia, el asesinato en el 89 de Luis Carlos Galán. Participé organizando las marchas del silencio, participé en el movimiento Sistema Papeleta en su momento también en el 91, en el 90, para el 91 tener una nueva constitución política. Y yo creo que esa generación que estuvo muy comprometida con ese cambio constitucional ha venido ejerciendo de alguna u otra forma esa misma vocación de servicio público a lo largo de su vida. Yo comencé mi vida profesional siendo concejal de la ciudad. Es un honor yo diría que un inicio que me moldeó mucho en mi sentido de escuchar a la gente y de tomar del diálogo con la gente la inspiración de lo que hay que hacer. Yo creo que a lo largo de la carrera como servidor público, yo diría mi primer cargo fue ese, justamente este año, cumpliría 25 años de haber iniciado mi periodo como concejal en la ciudad. Y recuerdo mucho, digamos, yo creo que mi mayor lección era tener la paciencia para escuchar bien lo que la gente quería decir, entender lo que estaba diciendo y tratar de volver eso una decisión o una política o un acuerdo en el Consejo. Y recuerdo mucho en mis primeros años en el Consejo justamente por eso. Las discusiones de crear las localidades dentro de la ciudad de Santa Marta, la preocupación de los jóvenes por el futuro de su universidad pública. Esas discusiones comenzaron ese año. Muchas de esas discusiones están registradas en los archivos históricos del diario El Informador del 95. Muchas veces tuvimos foros, discusiones que quedaron registradas en las páginas del 95 del Informador, que tiene, pues yo diría, la memoria histórica de la historia moderna de Santa Marta está en las páginas de ustedes que la han registrado todos los días. Ahí comenzó mi vida y de ahí yo tenía una pasión por los temas de desarrollo territorial, de descentralización. Eso me llevó a Europa a estudiar, me hizo regresar nuevamente a Santa Marta. Posteriormente vino, ustedes saben, en el año 2000 una gran crisis de la descentralización. Nosotros hicimos un proceso de descentralización un poco desordenado, los colombianos en general, digámoslo, dimos mucha competencia, pocos recursos, se endeudaron muchísimo los departamentos, los municipios. Para el año 2000, básicamente, 500 municipios estaban quebrados en Colombia. La gran mayoría de los del Magdalena estaban quebrados, endeudados, sin poder pagar las nóminas. Y más de la mitad de los departamentos a nivel nacional. Y además una gran crisis económica, una crisis hipotecaria. Yo ese año, me acuerdo mucho, viviendo en Santa Marta, una de mis grandes pasiones era dar clases en la universidad. Trabajé con la Universidad Cooperativa, trabajé con la Universidad César Arboleda dando clases en la universidad. Y tal vez por esa vocación terminé fichado por el Ministerio de Hacienda, que me invitaron a participar en los programas de ajuste fiscal territorial por allá en el año 2000, 2001. Y luego me retiré, me aspiré al Congreso y estuve una votación que fue la última en el Magdalena, pero la primera en Santa Marta en esa época, sin mucho respaldo político. Pero logré llegar a la Cámara 4 años y estar en la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara. Y ahí volver nuevamente a lo que son las vocaciones. Yo personalmente creo en el peso del rol que tiene que tener el sector privado para la generación de empleo y la generación de prosperidad. Y esto implica reglas de juego estables, incentivos bien organizados y sobre todo un marco regulatorio. Yo no creo en la ausencia de regulación, sino en la buena regulación, que dé confianza, que estimule la inversión privada. Y durante esos 4 años, entre el 2002 y el 2006, me dediqué mucho a eso. Y eso me permitió que al finalizar mi término como congresista, sin continuar en el Congreso en el año 2006, porque yo me presenté al Senado, pero no salí electo. Y en ese momento, cuando ya dije, bueno, aquí termina mi vida política, voy a ver qué hago con mi vida, me salió una oferta interesante de quien era el ministro de Comercio de esa época para que fuera su viceministro. Entonces me fui de viceministro de Desarrollo en el año 2006, ahí estuve un par de años en el viceministerio, y me tocó moldear muchas de las políticas que hoy están vigentes todavía, de apoyo a zonas francas, de fomento a la inversión extranjera, de creación de programas de productividad.
y luego me retiré a pedirme al sector privado. Estuve en el gremio del turismo durante 2 años y medio, y de ahí ayudé en la campaña presidencial al entonces candidato Juan Manuel Santos, y él me designó como su primer ministro de Comercio, Industria y Turismo. Ahí estuve por cerca de 3 años como ministro, y fue una gran experiencia para los temas para los cuales yo creo que no solamente era mi vocación, sino los temas en los que había trabajado anteriormente, y esto eran promover las políticas de internacionalización de la economía colombiana, acelerar los acuerdos de libre comercio. Pusimos en vigencia el acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo de la Alianza del Pacífico, una mayor integración con Centroamérica, incluyendo Costa Rica y Panamá, que eran países con los que Colombia no tenía acuerdos claros. Por supuesto, la puesta en vigencia del acuerdo con Estados Unidos, que ya tiene hoy 8 años de existencia, y adicionalmente una cantidad de programas y proyectos, no solamente en el área de industria, sino también en el área de turismo. Ahí le dedicamos mucha atención, moldeando el nuevo Fontur, que hoy está vigente, dándole más apoyo a las ciudades, metimos programas de inversión en infraestructura, cientos de proyectos a nivel nacional. Y bueno, de ahí vengo acá al banco, y ya llevo 5 años acá trabajando con el Banco Interamericano. Es una interacción desde el banco para la región, para toda América Latina y el Caribe, y en particular para supervisar los temas de Colombia, y en coordinación con el equipo peruano, con Perú también. Y mantenemos esa relación muy estrecha entre los países. Pero ha sido un poco el cuento largo a tu pregunta corta de qué he hecho estos últimos 25 años. Bueno, ahora por último, para cerrar, señor Sergio, no sé de pronto, ¿qué consejo le daría a los jóvenes de hoy en día que pueden estar accediendo a esta entrevista? ¿Qué les aconseja como para seguir el camino de forjar un futuro estable para la población? Que se guíen por su vocación y por su instinto, pero sobre todo disciplina y rigor. Yo creo que esto es una época en la que estamos viviendo en que muchas de las discusiones han perdido ciencia y han perdido rigor, se han llenado de emociones y de temores. Hay mucha superficialidad en las discusiones, mucha venta de miedos, y poco raciocinio, poco rigor. Cuando uno está en este tipo de instituciones, se da uno cuenta del peso y del valor de la razón para tomar buenas decisiones, del peso y el valor de la data, de la estadística, del análisis, y de pensar con cabeza fría, y de mirar las posiciones de los otros y entender las distintas posiciones que tienen distintos socios, para poder comprender dónde está esa tierra media en la que se pueden construir los consensos. Y eso es lo valioso de las democracias y de tener la libertad, poder respetar la opinión del otro, poder trabajar conjuntamente. Yo creo que para quienes están iniciando su vida pública, yo les aconsejaría simplemente es guíense por sus vocaciones, por lo que consideran son sus intereses, digamos, altruistas, de saber dónde exactamente pueden hacer una diferencia, pero sobre todo guíen su vida pública y privada, guíenla con principios de tolerancia, de respeto por la opinión del otro, aléjense de los lugares comunes, aléjense de la simplicidad a veces en los argumentos, que en política son muy usuales, que tratan de reducir el valor de la discusión y simplificar y empacar odios de todo tipo para desviar la atención. Traten de ser mucho más analíticos, y de mirar más la realidad y de informarse mejor con argumentos de lo que ha pasado. Yo diría que de los grandes riesgos que hay es el tribalismo que hay dentro de la opinión pública, que ha ido en gran parte siendo moldeado por la efervescencia de las redes sociales. Bueno, no siendo más, sería este el final de la entrevista, señor Sergio. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por toda la información que nos brindó. Esperamos poder recibirlo pronto en el Informado. Las puertas están abiertas. Muchas gracias por todo. Eso espero, Adriana. Nada me hace más falta que estar en Santa Marta, que caminar sus calles, que ver a amigos, ver a familia, pero sobre todo a los paisanos. Este ha sido tal vez el año en que más lejos he estado de ustedes por cuenta de la pandemia, pero espero de verdad para fin de año tener la oportunidad de estar en mi ciudad. Como decía Gabo, cuando uno llega al Caribe, uno sabe que está ya simplemente respirando su atmósfera. Espero estar pronto ya a final de año, y igual a ustedes, aquí estoy a la orden en el banco, y lo que requieran de información con mucho gusto. Es una oportunidad y un privilegio poder haber estado con ustedes esta tarde de hoy. Igualmente, señor Sergio. Muchas gracias. Que esté muy bien.